¿Alguna vez has sentido que estás a un paso de algo importante, pero algo invisible te detiene? Como si todo lo que has construido pudiera derrumbarse en cualquier momento. Este mensaje no te llegó por casualidad. Dios te advierte. Podrías perderlo todo si sigues ignorando lo que Él ya ha intentado mostrarte en silencio. Algo urgente está sucediendo en el mundo espiritual, y si no despiertas ahora, podrías perderte una promesa que ya lleva tu nombre. Esta etapa difícil que estás atravesando no es en vano. Esta opresión en el pecho, este cansancio, esta sensación de que luchas solo, todo esto tiene una causa que trasciende lo que los ojos pueden ver. Dios te habla, no para asustarte, sino para rescatarte. Todavía te da la oportunidad de cambiar esta situación, pero necesitas abrirte ahora, necesitas escuchar ahora, porque el tiempo se acaba y la respuesta que esperas puede estar en este preciso momento. Cuando decidas escuchar, no saldrás de este video igual, saldrás fortalecido. Lo que está a punto de revelarse aquí podría ser el punto de inflexión en tu historia. ¿Alguna vez has sentido que algo intenta advertirte, pero insistes en ignorarlo? Como si una voz interior te dijera: abre los ojos, algo está pasando. Pero el ruido de las preocupaciones y el ajetreo de la vida cotidiana ahogan esta advertencia. Pues bien, hoy esa voz se alza con fuerza. Dios lleva días intentando hablarte, y lo que vas a escuchar ahora puede ser justo la respuesta que tu alma ha estado pidiendo a gritos en silencio. Pero ten cuidado, si la ignoras una vez más, podrías acabar perdiéndolo todo. Este mensaje no es para todos, es para ti, que estás pasando por días en los que todo parece estancado, detenido, como si una barrera invisible te impidiera avanzar. Para ti, que has estado sintiendo una inquietud inexplicable, una opresión en el pecho que no desaparece, un cansancio que trasciende tu cuerpo, porque en el fondo sabes que algo está sucediendo en el mundo espiritual y Dios te llama a abrir los ojos ahora. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que aquí se revela podría cambiar tu perspectiva sobre esta etapa. No se trata de otro momento difícil, no es solo mala suerte ni coincidencia. Se está librando una guerra y el objetivo eres tú, tu mente, tu paz, tus promesas. Y si no entiendes qué hay detrás, podrías terminar perdiendo la herencia que ya estaba reservada con tu nombre. Muchas personas se pierden bendiciones por estar distraídas, emocionalmente debilitadas y espiritualmente desconectadas. Se alejan de Dios en el momento más decisivo de la batalla. Y la verdad es que el enemigo no quiere que escuches esta palabra. Quiere mantenerte insensible, desconfiado y paralizado. Pero hoy, el cielo rompe este silencio con una advertencia directa. Dios te revela lo que te ha estado oculto. ¿Alguna vez has sentido que algo que te pertenece está en las manos equivocadas? ¿Alguna vez has sentido que hay promesas que debieron cumplirse, pero se retrasaron? Bueno, de eso es de lo que vamos a hablar. Dios está alzando este video como una trompeta. El tiempo de la ignorancia ha terminado. Necesitas saber qué hay detrás de este cansancio, estas pérdidas, estas personas que se han alejado, estos ataques sutiles. Se está forjando un propósito mayor y ya no puedes permanecer ciego. Esta etapa de tu vida no es el final, pero puede ser un punto de inflexión. Lo que está en juego no es solo tu presente, sino todo lo que te espera en el futuro. Y si sigues tratando lo espiritual como algo natural, podrías perder no solo oportunidades, sino también relaciones, protección, dirección y paz. Estás en una encrucijada, y la decisión que tomes ahora podría cambiarlo todo. Lo que descubras a partir de ahora podría sorprenderte, incluso podría confrontarte, pero también te fortalecerá, porque Dios no está aquí para acusarte, sino para despertarte. No saldrás de esta fase igual que entraste. Saldrás más fuerte y con mayor discernimiento. Ahora respira hondo, porque lo que viene a continuación te abrirá los ojos espirituales de maneras que quizá nunca antes hayas experimentado. Y quizás, al escuchar todo esto,
tu corazón se acelere. Quizás sientas que este mensaje fue escrito especialmente para ti, y no es de extrañar. Hay momentos en que Dios interrumpe nuestro día solo para dejar claro que Él lo ve todo, incluso lo que nadie más ve. Él conoce tus pensamientos ahora mismo, sabe lo que escondes tras el mensaje de todo está bien, sabe lo que has perdido y también lo que aún temes perder. Y si esta palabra te conmueve de alguna manera, es porque el cielo quiso que llegara hasta aquí. Si este tema te resuena, deja un comentario abajo con lo que más te ha conmovido hasta ahora. Cuéntame, comparte lo que has sentido estos días, porque este intercambio no solo te fortalece a ti, sino a muchas personas que lo leerán y se darán cuenta de que no están solas. Hay personas que se encontrarán a sí mismas a través de lo que decidas escribir. A veces, tu dolor puede ser el puente hacia la sanación de alguien, y si este mensaje te conmueve, dale a me gusta. No es solo un me gusta, es como un amén digital. Es una forma de demostrar que esta palabra estaba viva en ti. Y si sientes que necesitas seguir recibiendo este tipo de contenido, suscríbete al canal. Esto ayuda mucho a que estos mensajes no dejen de llegar, a que más personas lleguen, a que este espacio siga existiendo como una voz de Dios en medio de la confusión del mundo. Tu participación aquí es lo que hace que este mensaje siga resonando más allá de ti. Y quédate conmigo, porque lo que Dios te revelará en este video es aún más profundo. Aún hay algo oculto que necesita salir a la luz y puede cambiar por completo tu forma de afrontar esta etapa. Es difícil entender el silencio cuando lo que más necesitamos es una respuesta. Cuando oramos, clamamos y parece que el cielo ha cerrado sus puertas. Miramos a nuestro alrededor y todo está quieto, seco, sin señales de cambio. Y en este escenario, el enemigo susurra: Dios te ha olvidado. Pero no es así. El silencio de Dios no es ausencia, es un movimiento disimulado. Es la estrategia de alguien que conoce el final desde el principio y sabe exactamente lo que hace, incluso cuando nada tiene sentido para ti. Hay momentos en que Dios guarda silencio para protegerte del ruido que podría confundir tu fe. Guarda silencio porque, si hablara ahora, podrías no entender, o peor aún, intentarías actuar antes de tiempo y arruinarías lo que Él aún está preparando. El silencio de Dios no es un castigo, es una construcción. Es en silencio que Él estructura cosas que solo podrás ver con claridad más tarde. Y ahí es donde entra la confianza, porque confiar cuando todo es visible es fácil. El desafío es mantener firme tu fe cuando todo parece oculto. Esta fase puede parecer estancada, pero hay más cosas sucediendo tras bambalinas de las que te das cuenta. Hay un movimiento invisible. Ángeles están obrando, puertas se abren, personas se mueven y otras son colocadas en el lugar correcto, todo sin que lo veas ahora mismo. Y quizás por eso Dios guarda silencio, porque si te mostrara todo lo que sucede tras bambalinas, no podrías soportarlo. Él te está salvando de una carga que no te corresponde llevar. Lo que parece una demora es en realidad una preparación meticulosa. Dios no te hace esperar por crueldad. Se ocupa de detalles que ni siquiera sabías que necesitabas. Y lo más poderoso de esto es saber que Él no actúa desde tu ansiedad, sino desde la eternidad. No entrega nada a medias, ni empieza nada que no vaya a terminar. Puede parecer que todo está en suspenso, pero es solo cuestión de tiempo antes de que lo invisible se haga visible. Y cuando eso suceda, entenderás por qué guardó silencio durante tanto tiempo. Mucha gente piensa que el silencio es señal de desinterés, pero en realidad es en el silencio que Dios prueba nuestra postura, nuestra mentalidad y nuestro corazón. Es en el silencio que observa si seguiremos confiando o si tomaremos atajos. Hay promesas que requieren madurez para ser recibidas, y esta etapa que estás atravesando no es un castigo. Es precisamente el proceso que está moldeando esta madurez en ti. Es incómodo, es cierto,
pero te está fortaleciendo. Y quizá ni siquiera te des cuenta, pero ya eres diferente. Mira atrás. Observa cómo eres más sensible a lo espiritual, cómo has dejado de depender de ciertas, cómo has empezado a valorar otras cosas. Este silencio te ha hecho madurar sin darte cuenta. Dios está obrando donde los ojos no pueden ver, y esta transformación que está ocurriendo en tu interior será precisamente lo que sostendrá todo lo que Él pondrá pronto en tus manos. No te quedas quieto, te estás preparando. No se trata de velocidad, sino de constancia. Dios no quiere darte algo grandioso si tu interior aún es frágil. Por eso, Él obra desde adentro hacia afuera. Y por eso guarda silencio, no por ausencia, sino con intención. No para frustrarte, sino para formarte. Todo esto tiene un propósito mayor del que puedes ver ahora. Si estás en esta fase donde todo parece silencioso, escribe en los comentarios una palabra que resuma lo que sientes con este mensaje. Podría ser preparación, confianza o incluso silencio con significado. Lo importante es que expreses con palabras lo que Dios está generando en ti, porque lo que sigue te mostrará por qué este silencio es en realidad una de las maneras más poderosas en que Dios actúa. ChatGPT dijo: ¿has visto alguna vez a un alfarero trabajar con barro? No es un proceso suave, tranquilo ni cómodo. Antes de convertirlo en una hermosa vasija, hay que presionarlo, apretarlo y golpearlo contra la mesa de trabajo. Se moldea con fuerza, y si fuera posible escuchar la voz del barro en este momento, probablemente oiríamos algo similar a lo que has estado sintiendo: dolor, confusión, falta de sentido. Pero el alfarero no sufre. Está moldeando, sabe lo que hace, aunque el barro aún no lo entienda. Y de la misma manera, Dios ha hecho contigo. Hay días en los que parece que la vida te aprieta por todos lados. Cosas que antes estaban bajo tu control se te escapan de las manos. Personas en las que confiabas se han ido. Planes que parecían seguros se han desmoronado. Y todo esto crea una sensación de abandono. Pero es precisamente en estos momentos cuando la mano del alfarero es más firme. Él está contigo, y el agarre que sientes ahora es su fuerza dando forma a lo que antes eran solo un montón de expectativas y sueños vanos. El molde de Dios no siempre es cómodo, pero siempre es necesario. Él ve cómo serás en el futuro, así que lo ajusta ahora para prepararte. Toca donde duele, porque sabe que esa parte necesita ser alineada. Elimina lo que sobra, aunque parezca hermoso, porque Dios no trabaja con lo superficial, trabaja con la estructura. Sabe que de nada sirve tener la apariencia de una vasija hermosa si los cimientos son frágiles por dentro. Y por eso permite ciertas pérdidas, ciertos silencios, ciertos cierres, porque en el fondo está construyendo algo mucho más fuerte de lo que podrías lograr por tu cuenta. Esta fase en la que sientes que te están deconstruyendo es, de hecho, una fase de profunda formación, una transformación interna que impactará todo lo que venga después, porque una vasija que pasa por las manos del alfarero nunca vuelve a ser la misma. Y si sientes dolor en zonas que antes ni siquiera existían, es señal de que el proceso está funcionando. Dios no te dejaría pasar por esto si no tuviera una intención mayor. Lo que Él está moldeando no es solo tu historia, es tu carácter, tu fe, tu visión, tu mentalidad. Y hay algo importante aquí: la arcilla necesita ceder para ser moldeada. No tiene sentido luchar contra el proceso, no tiene sentido endurecerla. Cuando la arcilla se resiste, el alfarero no puede avanzar. A veces, necesita empezar de nuevo, no porque el plan haya cambiado, sino porque la arcilla se ha agrietado. Así que, si sientes que estás en un momento de presión, de ajustes, de que las cosas se te escapan de las manos, recuerda que la mejor decisión ahora es confiar, rendirse, dejar de preguntar por qué y empezar a preguntar para qué, porque hay una razón, hay un plan. Y hay un alfarero que sabe exactamente lo que está haciendo contigo.
La verdad es que si Dios no estuviera obrando en ti, podrías seguir contento con una vida sin rumbo, relaciones sin propósito, una fe tibia y una visión limitada. Pero Él te ama demasiado como para dejarte abandonado. Así que permite que las olas lleguen, que el viento sople, que la estructura se tambalee, no para destruirte, sino para fortalecerte. Y no importa cuánto duela, no importa cuán injusto parezca ahora mismo, aún así, en lo profundo de tu espíritu, hay una señal de que algo nuevo está naciendo, una preparación silenciosa pero poderosa. Una nueva versión de ti está emergiendo de este proceso. Y cuando todo parezca demasiado confuso, recuerda esto: la vasija nunca entiende el plan mientras está en el torno, pero una vez terminada, todo cobra sentido, y ese después está más cerca de lo que crees. Si esta parte del mensaje te conmovió de alguna manera, escribe la palabra molde en los comentarios, para que se quede grabada no solo aquí, sino en tu interior, como recordatorio de que este proceso tiene una dirección y no termina aquí. Hay dolores que no elegimos sentir, pero que Dios permite con una compasión que nuestra mente humana aún no puede comprender. Y por eso, a veces, parece que todo se ha trastocado de una forma que jamás imaginarías. Puertas se han cerrado sin previo aviso, personas se han marchado sin dar explicaciones y situaciones que antes eran pacíficas se han vuelto insoportables. Pero, en medio de toda esta inestabilidad, hay una verdad oculta que pocos pueden ver. Esta etapa difícil no es un castigo, es un permiso. Y tras ella, se está preparando algo mucho mayor. Crecemos creyendo que cuando todo va bien, Dios está cerca. Pero la verdad es que, a menudo, es cuando todo sale mal cuando Él está más activo, obrando tras bambalinas en nuestra historia. Es fácil confiar cuando todo tiene sentido, pero es en el caos donde se forja la verdadera fe. La etapa que estás viviendo ahora, con este silencio que parece pesado, con esta sensación de abandono, no es el final, es el comienzo de una transición. Un viaje que te saca de lo viejo y te lleva a un nivel más profundo, más maduro, más alineado con lo que Dios realmente tiene para tu vida. Si esta fase fuera inútil, Dios ya te habría sacado de ella, pero te mantuvo en ella porque usa cada dolor, cada pérdida, cada lágrima como parte de un plan que va más allá de lo que tus ojos pueden ver. Puede parecer una exageración ahora, pero hay gloria escondida en este dolor. Hay un propósito oculto en este sufrimiento, y si tuvieras la visión completa, comprenderías que esta batalla te está impulsando hacia una transformación que te marcará para siempre. Romanos 8:18 dice: pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Este versículo no es solo una bonita promesa para citar cuando todo se desmorona. Es una verdad sólida y poderosa que se aplica con precisión a tu realidad actual. Dios está preparando una gloria que será revelada. Y la gloria no viene antes del proceso, viene después. Primero el dolor, luego la luz. Primero el quebrantamiento, luego la renovación. Primero el silencio, luego la revelación. Esta etapa aparentemente interminable forma parte de tu construcción interior. Lo que perdiste no fue en vano. Lo que se rompió no te quebró por casualidad. Fue Dios quien te mantuvo alejado de las distracciones, te purificó de los excesos, te protegió de las alianzas que te impedirían avanzar. Y aunque todavía duela, debes reconocer que, sin esta sacudida, tal vez nunca hubieras despertado a las verdades que ahora son más claras. Una crisis, por cruel que parezca, a veces es la única manera de salir del estancamiento. Y Dios lo sabía incluso antes de que tú lo supieras. Al principio parece injusto, parece solitario en medio, pero más adelante todo tendrá sentido. Mirarás atrás y comprenderás que si Dios hubiera dicho que sí a todo lo que querías, estarías perdido. Te ama tanto que prefirió verte llorar hoy que verte perdido mañana.
Esta es la parte del amor de Dios de la que casi nunca hablamos. El amor que corrige, que dirige, que disciplina, que quita lo que duele, incluso si duele ahora, porque Él ve lo que nosotros no vemos. Él ve más allá. Estás en una fase de reestructuración, y no se trata solo de superar, se trata de evolucionar, de madurar, de crecer, de dejar el modo de supervivencia y entrar en el modo de propósito, el modo en el que ya no vives dependiendo de las confirmaciones humanas, sino que empiezas a caminar según lo que Dios ya te ha revelado en silencio. Y esta transformación no ocurre cuando todo va bien. Comienza precisamente en el momento en que todo se sale de tu control, porque es entonces cuando Dios demuestra que siempre ha estado en el suyo. Por eso este dolor, esta ausencia, este corte repentino, todo lo que intentas comprender con la cabeza, solo tendrá sentido al interpretarlo con el espíritu. La fe te invita a continuar incluso cuando la lógica te dice que pares. Y si Dios lo permitió, es porque hay algo mucho más grande de lo que piensas. Lo que se genera es tan intenso, tan específico, tan necesario, que no podría construirse de otra manera. Así que, por contradictorio que parezca, agradece este momento. No porque sea bueno, sino porque es útil, porque genera una nueva fuerza en ti, una claridad que nunca antes tuviste, una posición que antes era impensable. Y esto te preparará para lo que viene después, algo que no se logrará con las apariencias, sino con la resistencia. Si este pasaje de la palabra te habló, escribe en los comentarios la frase: este dolor tiene un propósito. A veces, solo necesitamos transformar el dolor en dirección, y lo que Dios está a punto de mostrarte te sorprenderá. Es precisamente cuando estás más cerca del cambio que la presión se intensifica. Lo que parecía solo desánimo comienza a convertirse en un profundo cansancio. Lo que una vez fue esperanza se transforma en duda, y los retrasos que al principio parecían solo circunstancias pasajeras, ahora pesan como un peso en el pecho, poniendo en riesgo todo en lo que creías. Pero lo que mucha gente no comprende es que este agotamiento emocional no surge de la nada. Hay una acción estratégica que intenta paralizarte desde dentro, y esta estrategia tiene un objetivo claro: hacerte rendirte antes de que llegue el momento oportuno. El enemigo no necesita destruirte, solo necesita convencerte de que ya no vale la pena continuar. No necesita arrebatarte la fe de golpe. Simplemente trabaja silenciosa y sutilmente, minando tu resistencia día tras día. Una situación frustrante por aquí, una palabra dura por allá, un silencio que duele, un sueño pospuesto más de lo que imaginabas. Poco a poco, su plan empieza a tomar forma. Cansarte tanto que abandones lo que Dios prometió. Y si no entiendes que esto es una trampa, terminarás confundiendo el proceso con rechazo. Pensarás que te han olvidado, cuando en realidad estás siendo probado. Esta fase donde todo parece lento, donde nada se mueve, donde el cielo parece silencioso, no es el final de la promesa, es la última curva antes de la revelación. Pero el enemigo sabe cuánto afecta esta parte del viaje a nuestras mentes, sabe cómo trabajar entre líneas, cómo sembrar pensamientos como perdiste el tiempo, nunca volverá a suceder, no fue de Dios, solo estaba en tu cabeza. Y si crees estas mentiras, lo que era solo una demora se convierte en una rendición. El problema no está en el tiempo de espera, sino en cómo te ves a ti mismo en él. Así que la lucha ahora no es solo externa, es una batalla interna, una lucha entre seguir creyendo o rendirse al cansancio, entre perseverar o aislarse, entre recordar lo que Dios ha dicho o creer lo que la situación grita. Y esta guerra interna, aunque nadie la vea, es tan intensa como cualquier batalla visible. Por eso te sientes abrumado. No es solo física, es espiritual, es mental, es emocional. El enemigo quiere que pierdas la claridad, que olvides quién eres, qué llevas dentro y a dónde vas. Pero hay algo que él no puede quitarte: la decisión de permanecer.
la decisión de continuar, incluso sin señales, la decisión de luchar, incluso sin fuerzas, la decisión de creer, incluso sin comprender, porque lo que te sostiene no es lo que sientes, sino lo que Dios ha dicho, y lo que Él ha dicho sigue siendo válido, incluso cuando todo parezca contradecirlo. La promesa no expiró solo porque tardó, no se canceló solo porque El tiempo de Dios no obedece a tu ansiedad. Él actúa cuando la estructura está lista, no cuando tu reloj te lo dice. Es en este intervalo entre el amén y el aquí está, donde el enemigo actúa con mayor intensidad, porque es aquí donde eres vulnerable. Es aquí donde las emociones se confunden, donde los recuerdos del pasado intentan sabotear tu esperanza, donde las comparaciones con las vidas de otros intentan devaluar la tuya. Pero también es aquí donde puedes demostrar que estás listo, porque quienes resisten la presión se vuelven inquebrantables. Quienes soportan el fuego llevan la marca del oro, y quienes no se rinden, incluso exhaustos, se vuelven peligrosos para cualquier plan del enemigo. No es casualidad que los ataques hayan aumentado. No es casualidad que se haya sentido este peso repentino. Solo confirma que algo importante está a punto de suceder, y no puedes detenerte ahora, porque si te detienes, todo lo que has superado hasta ahora habrá sido en vano. Pero si continúas, lo que se está formando en tu interior sostendrá cosas que van más allá de tus propias expectativas. Tiene un impacto en todo esto. Hay una transformación ocurriendo detrás del dolor, y el enemigo solo intenta detenerla porque sabe que si pasas por esto, saldrás de este lugar más fuerte, más sabio y más peligroso para el reino de la oscuridad. La peor parte de la guerra espiritual no siempre es el ataque, es el silencio. Es el momento en que nadie responde, nadie entiende, y todo parece congelado. Pero si escuchas lo que sucede tras el caos, te darás cuenta de que surgen revelaciones entre líneas, que toda esta presión te está empujando a una alineación que de otro modo no ocurriría. La verdad oculta es que el enemigo no persigue lo que no vale nada. No invertiría tiempo en ti si no se avecinara algo importante. Y si tu mente está siendo bombardeada por incertidumbres, si el miedo te ha golpeado con más fuerza, si el cansancio te hace pensar en tirarlo todo por la borda, es entonces cuando necesitas recordar quién te levantó, quién te llamó, quién te conoce completamente y nunca falla. No estás solo en esta guerra, y esta guerra tampoco será eterna. Pasará, se convertirá en un testimonio, pero para eso necesitas resistir y seguir adelante, incluso con dolor, duda o lágrimas en los ojos. Si este pasaje describe con precisión lo que enfrentas ahora mismo, escribe en los comentarios: no me rendiré antes de tiempo, porque el hecho de que estés aquí, leyendo hasta aquí, ya demuestra que tienes una fuerza interior que el enemigo no ha podido quebrantar, y te llevará mucho más lejos de lo que imaginas. Todo gran punto de inflexión viene precedido de una intensa oscuridad, y no es casualidad, tiene una lógica espiritual, un patrón que se repite a lo largo de la historia. Antes de cada exaltación vienen las pruebas, antes de cada honor, la humillación, antes de cada avance, la limitación. Y esto no es algo que te sucede solo a ti, es bíblico, real y profundo. Es una dinámica celestial que confunde al mundo, pero revela el corazón. José, por ejemplo, soñó en grande, vio que Dios le mostraba un futuro de gobierno, autoridad e influencia. Pero, ¿qué vino después del sueño? Fue vendido por sus propios hermanos, arrojado a un agujero, olvidado en una prisión, años y años siendo acusado injustamente, tratado como nada, como si el sueño fuera solo una ilusión de juventud. Pero lo que nadie vio fue que, mientras los ojos naturales veían la caída, la trastienda espiritual se movilizaba para levantar un líder que Egipto aún no sabía que necesitaba. David fue ungido rey, pero regresó a pastorear ovejas. Mató a un gigante, pero luego Saúl lo persiguió como criminal.
Fue traicionado, abandonado y vivió en cuevas. Pasó por etapas en las que parecía estar cada vez más lejos de la promesa. Pero la verdad oculta tras todo esto era que Dios no quería simplemente ponerlo en el trono, quería prepararlo para que lo ocupara, porque quienes se construyen sin cimientos se derrumbarán bajo el peso de su propia posición. Y Esther era solo una joven judía, huérfana, escondida entre tantas otras, y de repente la llevaron a palacio. Pero incluso allí tuvo que ocultar sus orígenes, afrontar riesgos, decisiones difíciles, momentos de silencio e incertidumbre. La corona no llegó sin el peso de una gran responsabilidad. No fue criada solo por su belleza o por la casualidad. Fue colocada allí porque Dios ya previó la liberación que el pueblo necesitaría y la preparó, incluso sin que ella lo supiera, para formar parte de ella. Fue en esa fase oscura, oculta y silenciosa donde se formó. Nota, cada uno de estos nombres fue presionado antes de ser elevado. Se enfrentaron a circunstancias que parecían contradecir todo lo que Dios había prometido. Y sin embargo, en ningún momento el cielo perdió el control. Todo lo contrario. La fase más oscura no fue el final, sino el ensayo final antes de que la luz irrumpiera con fuerza. Te está sucediendo lo mismo. Esta presión que enfrentas no es señal de abandono, es una señal de que algo grande se está preparando. Un impacto está a punto de ocurrir, un movimiento que redefinirá tu camino. Y todo lo que estás experimentando ahora te está preparando internamente para este nuevo tiempo. Porque Dios no cambia lo externo sin antes alinear lo interno. Es natural querer escapar de esta fase oscura, querer salir del desierto, de la cueva, de la prisión emocional de inmediato. Pero lo que necesitas entender es que, en estos momentos, Dios está haciendo ajustes sutiles a tu identidad. Te está enseñando a confiar cuando no hay público. Te está enseñando a ser firme cuando nadie te aplaude. Está eliminando los excesos, las dependencias, los pensamientos que aún limitan tu fe. Muchos se rinden justo aquí, cuando faltan pocos pasos para el cambio, porque la noche parece demasiado larga, porque el dolor se vuelve silencioso y constante. Pero es precisamente entonces cuando la resistencia necesita alzar la voz, porque la fase oscura es donde fallan los ojos físicos, pero la visión espiritual florece. Es donde la lógica muere y la fe madura, donde aprendes a vivir según lo que crees, no según lo que sientes. Y si te detienes a pensarlo, ya has pasado por momentos así, momentos en los que parecía que todo se iba a derrumbar, pero no fue así. Estás aquí, sobreviviste a presiones que parecían insoportables, y si sigues de pie, es porque hay algo dentro de ti que ni siquiera tú entiendes, pero Dios ya lo sabe. Y eso es lo que Él está activando ahora, en este proceso silencioso e intenso. Hay giros que no se ven hasta el último segundo. Es como el amanecer. Por un rato, todo permanece oscuro, hasta que de repente, un rayo de luz atraviesa el cielo. Pero el sol ya estaba saliendo, incluso cuando tus ojos no lo veían. Y contigo sucede lo mismo. El giro está en marcha, aunque tus sentidos aún no lo capten. La promesa está viva, incluso cuando el entorno parece silencioso. Y eso es lo que más teme el enemigo, que te mantengas firme ahora, que te niegues a ceder incluso en la oscuridad, porque él sabe que quienes atraviesan la noche con fe encuentran un amanecer con autoridad. Tu mayor fortaleza no está en lo que sabes, sino en tu decisión de seguir adelante, incluso cuando no sabes nada más. Si esta palabra resuena en ti, si esta parte del proceso ha sido la más difícil, escribe en los comentarios la frase: mi punto de inflexión nacerá de esta oscuridad, porque hay afirmaciones que sellan lo que Dios ya está haciendo, y esta es quizás la frase que más necesitabas soltar hoy. Hay cosas que se han ido de tu vida y te duelen como si te arrancaran un pedazo. Personas que se fueron inesperadamente, puertas que se cerraron sin explicación, planes que parecían correctos y, de repente, se desmoronaron. A veces incluso intentaste aferrarte,
Intentaste mantenerlo, intentaste forzarlo a seguir igual, pero por mucho que lo intentaras, no pudiste evitar que se fuera. Y lo que llamaste una pérdida, de hecho, pudo haber sido Dios limpiando aquello que ya no te fortalecía. Es difícil entender esto cuando el dolor aún está fresco, cuando el corazón aún sangra por lo que no se pudo salvar. Pero hay una verdad oculta en este proceso. No estás perdiendo, estás siendo podado. Y esa es una profunda diferencia, porque la pérdida drena, pero la poda prepara. Una es la sensación de que te estás vaciando. La otra es la certeza de que te estás preparando para dar más fruto. Jesús dijo en Juan 15:2, todo pámpano que en mí no da fruto, lo quitará, y todo el que da fruto, lo podará, para que dé más fruto. Esto revela algo poderoso. El hecho de que te poden no significa que estés fallando, sino que estás creciendo. Solo quienes dan fruto son podados. Solo quienes están conectados a la vid son cortados. Así que, si has sentido la mano de Dios obrando en áreas sensibles de tu vida, comprende que no es un castigo, es cuidado, es celo, es preparación para algo mayor. Dios no permitirá que cargues con un peso innecesario en la próxima temporada. Él sabe a qué aún intentas aferrarte. Él ve más allá de lo que se ve a simple vista. Lo que parece estable por fuera, lo ve tóxico por dentro. Lo que parece prometedor, Él sabe que te está quitando energía, así que lo arranca, lo corta, lo desconecta. No porque quiera verte sufrir, sino porque sabe que ya no crecerías allí. Y a menudo es en el momento en que nos sentimos más débiles, más solos, más frustrados, que Él comienza a alinear todo de nuevo. Podar duele, expone, rompe expectativas, pero también libera, porque después de cortar la rama, vuelve a respirar. Empieza a recibir vida de forma renovada, empieza a crecer con más enfoque, más fuerza, más constancia. Dios te está limpiando de todo lo que te frenaba, aunque aún no seas consciente de ello. Está quitando las ramas que crecían demasiado hacia afuera, pero que no producían nada verdadero en el interior. ¿Y cuántas veces te has aferrado a cosas que solo te ocupaban espacio? ¿Cuántas veces has alimentado relaciones, ideas, hábitos e incluso sentimientos que solo te debilitaban, pero no te dabas cuenta? Dios lo vio e intervino, porque amar también es saber podar en el momento oportuno. Es quitar algo antes de que se pudra, es cortarlo antes de que contamine lo demás. Y si decidió quitar algo ahora, es porque está a punto de liberar algo que no pudo llegar con estas distracciones acaparando tu atención. Hay una mentalidad que necesita ajustarse. No eres víctima de un destino cruel. Eres hijo de un Dios que obra en silencio, pero nunca en vano. Cada área que Él toca se prepara para multiplicarse. Así, aunque el escenario externo parezca escaso, lo que se activa en tu interior dará frutos que el tiempo revelará con claridad, porque nadie está podado para tener menos. Quienes son podados, lo están para tener más. Esta limpieza espiritual, emocional e incluso relacional es un acto de amor divino. Dios diciendo, no permitiré que vivas por debajo de lo que he preparado. Es una reorganización interna que gradualmente mostrará que todo lo arrancado daba sombra, pero no raíces. Daba apariencia, pero no sustentaba la esencia. Y lo que Él está generando ahora es duradero, estable, verdadero. Algo que ya no se construirá sobre cimientos frágiles, sino sobre la profundidad. Si sientes que Dios ha estado obrando en áreas que no querías abandonar, si estás pasando por un momento en el que todo parece estar siendo arrancado dolorosamente, escribe la palabra poda en los comentarios, porque reconocer este proceso es el primer paso para recibir los frutos que vienen después. Y cuando comprendes que no estás perdiendo, sino siendo purificado, todo en tu interior comienza a cambiar, incluso lo que viene después. Hay momentos en la vida en que todo parece calmarse. Dejan de llegar las invitaciones, la gente empieza a alejarse,
los escenarios cambian sin que hayas hecho nada malo. Y entonces tu mente empieza a preguntarse, me han olvidado, he perdido mi lugar, me están dejando atrás. Pero la verdad es que cuando Dios decide ocultarte, no es un rechazo, sino una protección. Él te resguarda, te protege, te aleja de lo que podría contaminar el propósito que Él aún está estructurando por completo. Es difícil aceptar esto cuando todo en nuestro interior ha sido inculcado a desear reconocimiento, movimiento, progreso visible, pero el cielo opera con estrategias que no complacen al ego, sino con revelaciones que salvan el espíritu. Dios te esconde no porque hayas cometido un error, sino porque te ama. Y este amor a veces se manifiesta en silencio, tras puertas cerradas, en amistades que se enfrían, en propuestas que parecen buenas, pero que Él bloquea en el último segundo, porque puede que ni siquiera te des cuenta. Pero había cosas a tu alrededor que te distraían. Había voces que ocupaban demasiado espacio en tus emociones. Había influencias sutiles que parecían inofensivas, pero que estaban minando tu sensibilidad espiritual. Y Dios vio esto antes de que te dieras cuenta. Vio conversaciones que te dejaron vulnerable. Vio entornos que debilitaban tu fuerza. Vio personas que no tenían malas intenciones, pero que tampoco tenían la estructura para caminar contigo en lo que viene después. Así que Él te alejó, te silenció, redujo tu acceso, cortó la conmoción, y en medio de todo, puede que hayas sentido que te olvidaban, que te habían sacado de Él. Pero la verdad oculta es que este trasfondo es una sala de entrenamiento. Lo que se está refinando en ti ahora, en la quietud, sostendrá el impacto de lo que vendrá después, porque si Dios te pusiera en el centro de atención, sin preparar tu estructura, lo que ahora es una promesa se convertiría en una carga. Por eso lo oculta, porque te ama, porque se preocupa, porque sabe exactamente dónde necesitas estar y dónde aún no puedes permanecer. Y lo que es más, no fue solo el aislamiento lo que Él usó como estrategia. También permitió que ciertas cosas se fueran, cosas que creías esenciales, pero que solo ocupaban espacio para lo que realmente importa. Personas que luchabas por mantener cerca, pero que, si se quedaban, serían obstáculos invisibles en el futuro. Situaciones que considerabas una bendición, pero que ocultaban lazos emocionales y espirituales. Y fue Dios quien permitió que se fueran, porque sabía que ya no formaban parte de lo que estaba por venir. Y, sí, incluso, podrías seguir insistiendo, podrías intentar mantener las cosas a tu manera, pero estarías cargando con un peso muerto, y Dios quiere que seas ligero, porque lo que Él va a entregar requiere espacio libre, una mente clara y un corazón libre de las ataduras del pasado. Hay una liberación emocional ocurriendo ahora mismo. Te estás liberando de ataduras que ya no te impulsan. Te estás desconectando de ciclos que solo te sirvieron hasta cierto punto. Te estás alineando con una nueva dirección. Y, para eso, lo viejo tuvo que irse. No porque no valiera nada, sino porque ya había logrado lo que debía lograr. Y esto también es parte de la sabiduría divina. Saber cuándo es el momento de soltar. No todo lo que termina es un fracaso. A veces es liberación, a veces es renovación, a veces es simplemente Dios limpiando el terreno para sembrar algo más profundo. Y cuando empiezas a ver con esta mentalidad, todo cambia, el peso se alivia, la angustia disminuye, la culpa se desvanece, porque comprendes que no has perdido, simplemente has sido protegido, no has sido rechazado, has sido separado, no has sido abandonado, has sido apartado. Y hay un inmenso poder en esta transición, porque no depende de la aceptación humana, de la aprobación externa, de la validación de nadie. Nace en el lugar secreto, crece en silencio y florece en el momento perfecto, sin prisa, sino con dirección. Si sentiste que este aislamiento, estas pérdidas y estos cortes eran parte de un movimiento más profundo,
de Dios en tu vida, escribe esta frase aquí en los comentarios. Me protege algo que aún no veo, porque esta verdad te sostendrá en las próximas decisiones que deberás tomar y que, en el fondo, ya se están construyendo en tu interior. Puede que aún no te hayas dado cuenta, pero algo en tu interior ya ha empezado a cambiar. El dolor que ayer parecía insoportable ya no tiene la misma fuerza hoy. Esa voz que susurraba dudas se debilita cada vez más. La soledad que una vez te aplastaba ahora se transforma en un espacio de escucha, donde empiezas a percibir a Dios con mayor claridad. Esto no es imaginación, es maduración, es resistencia que se construye, es fuerza interior que se afianza de forma silenciosa, pero real. Y por contradictorio que parezca, este momento difícil que estás atravesando te está fortaleciendo como nunca antes. El desierto, al contrario de lo que muchos piensan, no es un lugar de muerte. Es un campo de entrenamiento. Es allí donde aprendes a confiar cuando no hay señales, a caminar sin muletas emocionales, a escuchar la voz de Dios sin distracciones. Fue en el desierto donde Moisés aprendió a ser líder. Fue en el desierto donde Elías encontró renovación. Fue en el desierto donde Jesús se fortaleció antes de comenzar su ministerio. El desierto siempre precede a algo grande y nunca desperdicia a nadie. O sales de él más maduro, más agudo y con un discernimiento más amplio, o sales igual que entraste y tienes que regresar hasta que aprendas. Pero lo que Dios está haciendo contigo es diferente, porque incluso sin darte cuenta, ya no piensas como antes. Tu mentalidad está cambiando. Lo que antes te afectaba con tanta fuerza ya no tiene el mismo impacto. Lo que antes te hacía detenerte, ahora solo te hace orar. Eso es lo que Dios quiso desarrollar. Esta firmeza que no depende de aplausos. Esta fe que no necesita confirmación. Porque sabe que personas así pueden aferrarse a promesas mayores sin derrumbarse bajo su peso. La verdad es que el dolor contribuye a la formación de nuestro carácter, y Dios, como Padre amoroso, no desperdicia ninguna lágrima. Cada noche que pasaste despierto, cada vez que contuviste las lágrimas, cada vez que guardaste silencio para no vengarte, todo esto se suma a tu estructura espiritual. Ninguna de estas situaciones fue en vano. Moldearon tu percepción, tus decisiones, tu actitud. Y hoy, no solo sobreviviste, sino que te transformaste. Y seguirás transformándote, porque Dios sigue forjándote para algo más grande. Saldrás más fuerte. Y esto no es una frase motivadora vacía. Es una verdad que se confirma cuando miramos atrás y reconocemos, ya no soy quien era. Puede que hayas empezado esta etapa lleno de dudas, inseguro, con el corazón remendado, pero estás saliendo de ella más consciente, más sabio, más cerca de Dios y con una claridad que antes no tenías. Esta es la belleza del dolor enfrentado con fe. No destruye, sino que refina, no paraliza, sino que realinea. Y al final, comprendes que lo que parecía un castigo era, en realidad, un tratamiento. Las personas que emergen del desierto fortalecidas ven la vida de otra manera. No se dejan conmover por ningún viento. No se dejan engañar por ningún cumplido. No se dejan vencer por ningún afecto, porque han aprendido a escuchar la voz de Dios en el silencio. Y esta voz se convierte en el filtro que separa lo necesario de lo superfluo, lo eterno de lo fugaz, lo edificante de lo que solo engaña. Esta voz es la que te guiará de ahora en adelante, con más seguridad que nunca. Quizás nadie sepa exactamente por lo que has pasado últimamente. Quizás muchos incluso te hayan juzgado por decisiones que tuviste que tomar en silencio. Pero Dios sí lo sabe. Él vio cada segundo. Él conoce todo el panorama. Y por eso sigue invirtiendo en ti. Porque lo que se ha construido en tu interior tiene valor, tiene profundidad, tiene raíces, y este cimiento sostendrá lo que está por venir, no por orgullo, sino por propósito. Así que no subestimes tu camino, no ignores las pequeñas victorias. El simple hecho de estar aquí, escuchando esta palabra,
respirando hondo y diciendo: aquí sigo. Ya es prueba de la fuerza que Dios ha puesto en ti. Saldrás de esta etapa más fuerte, con más determinación y con una fe inquebrantable. Y esto no solo te dejará huella, sino que será un testimonio vivo de que Dios sigue capacitando a personas comunes para vivir experiencias extraordinarias. Si este mensaje te despertó una certeza, escribe en los comentarios: saldré fortalecido, porque esta frase contiene todo lo que el cielo ya ha dicho sobre ti, incluso cuando tus ojos aún no alcanzan a ver lo que se está preparando. Puede parecer que te has quedado atrás, que el tiempo ha pasado, que las oportunidades se han escapado, que lo que Dios dijo ya no tiene sentido, pero es en este punto del camino, cuando todo a tu alrededor se vuelve incierto, que necesitas escuchar una verdad simple pero poderosa. Tu nombre sigue en la promesa. No importa cuánto tiempo haya pasado, cuántos errores hayas cometido, cuántos giros y vueltas haya dado la vida, lo que Dios ha declarado sobre ti sigue siendo válido. Él no se retracta de su palabra, no cambia de opinión, no borra lo que escribió con sus propias manos. Hay promesas que resisten la prueba del tiempo porque fueron creadas en la eternidad. No dependen de las circunstancias, no se anulan por las opiniones humanas, no caducan por tus fracasos. Son promesas que llevan la firma de un Dios que no miente, que no se confunde, que no llega tarde. Y quizás te sientas indigno, incompetente, demasiado distante, pero Dios ya sabía todo esto cuando te eligió. No te llamó porque fueras perfecto, te llamó porque vio lo que podía generar tu entrega. Jeremías 29:11 dice: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. No es solo un versículo bonito, es un recordatorio directo del cielo para ti ahora mismo. El plan sigue vigente. Puede que haya tomado un camino más largo, puede que se haya retrasado, pero no se ha cancelado. Y todo lo que ha sucedido hasta ahora, incluso las cosas que no entiendes, se está utilizando para reposicionarte con más madurez, más conciencia y más profundidad. Dios obra estratégicamente, y a veces su silencio es solo una pausa entre pasos. La ausencia de señales no significa ausencia de acción. Es solo la brecha entre lo que esperas y lo que Él está preparando. Y mientras pensabas que te quedabas quieto, Él se encargaba de las cosas tras bambalinas, limpiando lo que debía eliminarse, refinando áreas de tu vida que aún no estaban listas para cumplir la promesa sin distorsionarla. Porque Dios no les da el destino a quienes aún viven en la reacción. Les da el destino a quienes han aprendido a discernir el momento incluso en la oscuridad. Y aquí hay una verdad que puede sanar mucho de lo que sientes. No te han olvidado. Dios nunca se confunde. Él sabe exactamente dónde estás, a qué te has enfrentado, cómo has intentado mantener la fe en medio del cansancio. Él ve tus días de silencio, tus luchas internas, tus débiles amén. Y sin embargo, sigue diciendo: todavía tengo planes para ti. Porque quienes tienen promesas no se dejan llevar. Incluso en los días en que parece no haber rumbo, hay un camino que se está trazando. Un camino que quizás no sea el más rápido, pero sí el más seguro. A veces pensamos que hemos ido demasiado lejos, que la edad, la historia, los errores o los retrasos nos han impedido hacer lo que Dios quería. Pero su gracia no sigue nuestro reloj, sigue el propósito, y el propósito nunca expira. Lo que Dios tiene para ti puede incluso posponerse por tus decisiones, pero nunca se borrará, porque donde Él puso su dedo, no lo retira. Donde hizo una promesa, la cumple, aunque todo a tu alrededor diga lo contrario. Así que respira, recuerda quién te lo prometió, recuerda que Él no es hombre, ni hijo de hombre para arrepentirse. Recuerda que cuando todo parece detenerse, es precisamente cuando las mayores transformaciones ocurren en tu interior, y lo que se construye ahora en tu interior sustentará lo que pronto sucederá en el exterior.
La historia aún se está escribiendo y tu nombre aún está marcado en el plan. Dios sigue obrando y cuando Él termina, nada permanece igual. Si esta palabra renovó algo en tu interior, escribe aquí en los comentarios. Mi nombre sigue en... Porque esta simple afirmación ya empieza a alinear tu mente con lo que el cielo nunca ha dejado de ver en ti. Y lo que sigue lo comprobará. ChatGPT dijo, es precisamente cuando te has acostumbrado a perder, cuando tu corazón ya no espera nada bueno, que Dios se esfuerza por actuar de una manera que te sorprende. Es cuando dejas de esperar respuestas, de intentar comprender los porqués y simplemente empiezas a sobrevivir los días que Él comienza, sin fanfarrias, a escribir un desenlace completamente diferente al que imaginabas. Porque Dios no sigue el patrón humano de restauración, no aparece cuando todo está en su lugar, actúa cuando todo parece perdido, y es en este escenario donde el caos se ha instalado y las esperanzas se han guardado en un cajón, que Él comienza a revelar un nuevo capítulo. Las sorpresas de Dios no nacen del ruido, se conciben en silencio. Mientras pensabas que nada cambiaba, el cielo organizaba un cambio radical tras bambalinas. Mientras luchabas por no perder la fe, Dios moldeaba una bendición que llevaría tu nombre. Pero a diferencia de las expectativas humanas, que quieren todo inmediato y visible, el proceso de Dios es más profundo. Él construye en la oscuridad, trabaja en capas. Primero se mueve en el interior, para luego manifestarse en el exterior. Y es por eso que muchas veces, antes de la respuesta, viene el dolor. Antes del cambio, viene el aislamiento. Antes de la restitución, viene el colapso. Así es como Él prepara la sorpresa, rompiendo la lógica, perturbando la comodidad, haciendo que parezca que todo ha terminado, solo para luego demostrar que Él estaba construyendo algo mucho más grande de lo que soñabas. Porque Dios no te da cualquier cosa, te da lo que es perfecto, lo que tiene sentido, lo que tiene propósito. Y si tarda es porque lo que viene no es algo común, es algo que llevará su marca. Será imposible mirarlo y decir que fue obra del azar. ¿Cuántas veces has creído perdido, que todo se te escapaba de las manos, que ya no había vuelta atrás? Y de repente, sin previo aviso, algo empezó a cambiar. Alguien regresó. Se abrió una puerta, una llamada inesperada, una oportunidad que ni siquiera imaginabas. No fue suerte, fue Dios sorprendiéndote. Fue el cielo moviéndose con precisión, porque Él sabe cómo hacerte sonreír de nuevo, incluso cuando juraste que ya no tenías fuerzas para creer. Y si hoy sientes que estás en un punto de tu camino donde solo ves pérdida, frustración y silencios demasiado largos, recuerda que es precisamente aquí donde Dios suele hacer las mayores revelaciones, porque es allí donde muere la expectativa, donde nace la verdadera fe. No esa fe infantil que depende de señales, sino esa fe madura que se mantiene firme incluso cuando no sientes nada. Y Dios honra este tipo de fe, responde a este tipo de confianza, se manifiesta en situaciones que nadie más esperaría, porque así demuestra que sigue en control, incluso cuando todo se ha descontrolado. No tienes ni idea de lo que se está tramando ahora mismo, tras bambalinas de tu historia. Personas que ni siquiera te conocen, pero que formarán parte de conexiones divinas, caminos que ni siquiera consideras, pero que se abrirán, puertas que estuvieron cerradas durante años y que, en un abrir y cerrar de ojos, se abrirán como si nunca se hubieran cerrado. Y verás todo esto y comprenderás. Valió la pena continuar, incluso cuando parecía que nada tenía sentido. No subestimes este tiempo de espera. No desprecies este silencio. Dios no te dejó para el final, te reservó para algo especial. Mientras muchos se apresuraron y se distrajeron con cosas que parecían prometedoras, Él te detuvo. Incluso te protegió de oportunidades que creías que venían de Él, pero que en realidad eran atajos disfrazados. No permitió que te apresuraras porque estabas escribiendo algo que aún necesitaba madurar.
y cuando llegue, llegará con claridad, con paz, con alineación y sin esfuerzo. Lo que surgirá forzado de esta espera no será ordinario. Llevará una nueva unción, tendrá autoridad, tendrá impacto. No será algo frágil, inestable ni fugaz. Será firme y más que eso, será una respuesta no solo para ti, sino para muchos a tu alrededor. Porque Dios no sorprende solo para satisfacer deseos. Sorprende para revelar que sigue siendo el mismo Dios de ayer, hoy y siempre. El Dios que saca agua de la roca, que abre un camino en medio del mar, que transforma la pérdida en una plataforma. Sí, esta palabra ha despertado una esperanza latente en ti. Escribe en los comentarios: estoy esperando la sorpresa de Dios. A veces, el cielo solo necesita una frase tuya para darte una respuesta que ya estaba lista, esperando el momento oportuno. Y ese momento puede estar más cerca de lo que crees. No tenían sentido, eran parte de una estrategia del enemigo para distraerte, cansarte, hacerte dudar de la promesa. Pero Dios no olvida lo que prometió y no tolera la injusticia cuando llega su hora. Por lo tanto, esta sensación que has tenido últimamente, como si el velo se estuviera levantando, como si comenzaras a ver ciertas cosas con más claridad, no es casualidad. Es el Espíritu Santo guiándote a través de las revelaciones que el enemigo intentó ocultar. Hay conversaciones que se mantuvieron en secreto, intentando detenerte. Hay decisiones que otros tomaron sin tu conocimiento, con la intención de aislarte, excluirte, retrasar tu progreso. Hay personas que guardaron silencio cuando debieron haberte defendido. Otros se pusieron en tu lugar, se atribuyó méritos que no les correspondían y se desviaron de caminos que debían ser tuyos. Pero Dios lo vio todo, y lo que vio, ahora lo juzga, no como juzgan los hombres, sino como solo Él puede juzgar, con verdad, con justicia, con precisión, porque las bendiciones que llevan tu nombre no están ocultas para siempre. Las herencias espirituales, las promesas antiguas, los rumbos que se han desviado, todo esto se está reencauzando. Y la razón de esto no es solo honrarte, es para demostrar que nada de lo que se hizo en la oscuridad puede permanecer cuando la luz de Dios se alza. Lo que fue manipulado se está rompiendo, lo que estaba encubierto se está revelando, y todo lo que creías haber perdido está regresando, pero ahora por las manos de Dios, ya no por las manos de los hombres. Y quizás, al escuchar todo esto, comiences a comprender algunos silencios que antes te dolían. Quizás entiendas por qué ocurrieron ciertas demoras. Porque si Dios te hubiera dado antes de tiempo, lo habrías recibido por el canal equivocado. Habrías entrado por caminos manipulados, controlados por personas que actuaban entre bastidores, intentando construir una historia injusta. Pero Dios no obra así. Él deconstruye todo intento de control cuando decide exaltar a alguien. Y ahora, eso es lo que está haciendo contigo, desatando los nudos, limpiando el terreno, devolviendo lo que te fue arrebatado. La justicia de Dios nunca falla, y cuando te expone, no es para avergonzarte, sino para liberarte. Es para liberarte de los ciclos que intentan mantenerte aprisionado emocional, espiritual e incluso financieramente. Dios devolverá con intereses todo lo que te fue retenido injustamente, pero no como venganza, como testimonio, como prueba de que cuando Él habla, cumple, y de que nadie puede ocultar por mucho tiempo lo que Él ya ha decidido entregar. Si algo en tu interior se alinea con esta verdad, si sientes que empiezas a ver lo que antes parecía confuso, escribe aquí en los comentarios: Dios está revelando lo que intentaron ocultar, porque hay poder en reconocer que lo que estaba en las sombras está a punto de brillar de nuevo, ahora con luz propia y con el sello de la verdad. Hay un tipo de fe que no depende de explicaciones, no exige confirmación ni exige pruebas. Es la fe que decide obedecer incluso cuando todo en tu interior te dice que te detengas. Es la fe que camina sin mapa,
que avanza incluso con el terreno aún en construcción bajo tus pies. Y es precisamente este tipo de obediencia la que activa lo que el cielo ya tiene reservado. No se trata de comprender, se trata de confiar, porque comprender es cuestión de razón, pero confiar es una elección del alma. Y cuando eliges obedecer incluso sin ver, el mundo espiritual se mueve. Hay decisiones que solo comprenderás más adelante, pasos que diste con lágrimas, pero que con el tiempo se confirmarán. Renuncias que parecían una pérdida, pero que se revelarán como liberación. Dios nunca te exigió que conocieras todos los detalles. Nunca te pidió una fe basada en evidencias. Al contrario, siempre ha trabajado con personas dispuestas a seguir con los ojos cerrados, siempre y cuando tengan el corazón abierto. Hebreos 11:1 dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esto no es solo un versículo, es un estilo de vida. Es la manera en que el cielo decide actuar, respondiendo a quienes se atreven a creer. Primero, la obediencia espiritual no es pasiva, requiere una fuerza silenciosa, una valentía invisible, pero que todo lo sostiene. Significa decir sí cuando el alma está hecha pedazos. Significa seguir sirviendo cuando nadie aplaude. Significa mantener la postura cuando todo en tu interior está en conflicto. Y es esta obediencia, firme y sin glamour, la que conmueve el cielo, porque Dios responde al corazón que se entrega incluso sin comprender, y honra a quienes anteponen la confianza a la mayoría de los giros inesperados que esperas están relacionados con decisiones que aún no has tomado. La clave está en la obediencia a la que te has resistido sin entender por qué. Pero ¿qué pasa si el cambio que tanto anhelas está justo al otro lado de este paso de fe? ¿Y si lo que llamas esperar una respuesta ya es en realidad una respuesta estancada porque te falta acción? A veces, lo que parece una respuesta estancada es solo vacilación. Dios ya te ha liberado, pero espera tú. Disposición a obedecer sin cuestionar, a perseverar incluso sin ver. La fe madura no negocia con el miedo, no depende de señales favorables ni de dulces promesas. Camina con Dios incluso cuando el camino no está claro, porque sabe quién la guía. Y cuando esta fe se manifiesta, abre puertas donde no hay muros, crea conexiones donde todo parecía roto, rompe ciclos que antes parecían inquebrantables. Porque la verdadera fe impacta, la verdadera fe produce transformación. Quizás Dios ya te ha dado dirección, un llamado que has sentido, pero has dejado de lado, una conversación que necesitas tener, pero que has estado posponiendo, un paso que parece demasiado arriesgado para dar ahora, pero la verdad es que su acción espera tu acción. Y ese es el punto crucial. La obediencia es movimiento, no sentimiento. Puedes tener miedo, puedes estar confundido, incluso puedes sentirte herido, y aún así puedes obedecer, porque la obediencia no se trata de sentir paz absoluta, se trata de elegir en que la paz vendrá después, como fruto de tu fidelidad. El impacto de tu decisión puede ir mucho más allá de lo que imaginas. A veces, un simple paso que das hoy puede desbloquear bendiciones que han estado esperando durante años. Dios no está limitado por el tiempo, pero honra el momento oportuno. Y cuando adoptas una postura obediente, incluso en medio de la incertidumbre, activas cosas que estaban retenidas, cambias el ritmo de tu camino, desbloqueas lo que parecía inalcanzable, no porque merezcas más, sino porque decidiste confiar antes de comprender. La obediencia no es una carga, es un puente, es lo que te conecta con la manifestación de lo prometido. Y si sientes que ya sabes lo que debes hacer, aunque no lo entiendas del todo, este es el momento de dar el paso. Porque cuando obedeces incluso sin verlo, demuestras que confías más en la voz de Dios que en las circunstancias que te rodean. Si esta palabra te conmovió profundamente, escribe aquí en los comentarios: obedeceré aunque no entienda.
porque hay afirmaciones que no solo expresan lo que sentimos, sino que abren el espacio para que el cielo comience a actuar libremente en nuestro camino. Y este podría ser el paso que faltaba. Puede que aún no lo veas con claridad, pero algo dentro de ti ya es diferente. Un peso ha empezado a caer. Hay una especie de ligereza que solo quienes han pasado por el desierto reconocen al llegar, porque no sales de esta etapa de la misma manera que entraste. Las pérdidas, los silencios, los desmoronamientos, las confrontaciones, nada fue en vano. Fueron instrumentos de Dios para hacer lo que ninguna temporada cómoda podría haber hecho: dejarte más limpio, más ligero y más lleno de su presencia. Te sumergiste en luchas que parecían superiores a tus fuerzas. Enfrentaste momentos que te obligaron a elegir entre rendirte o confiar. Y aún sin comprenderlo todo, seguiste adelante. Aún destrozado, oraste. Aún cansado, te levantaste. Aún cuestionando, rendiste. Y esto no pasó desapercibido en el cielo, porque Dios no solo ve lo que haces, sino que ve en secreto en quién te estás convirtiendo. Y eso es lo que importa ahora. No cuánto perdiste, ni cuántas veces caíste, ni cuántas puertas se cerraron, sino lo que quedó dentro de ti después de todo esto. La fe que maduró, la sensibilidad que creció, la dependencia que se fortaleció. Dios te llevó por este camino, no para castigarte, sino para purificarte. No solo quería cambiar tu situación, transformarte, y lo está haciendo con una precisión que ningún proceso rápido podría lograr. Has sido limpiado de voces que te confundían. Has sido separado de ataduras que te drenaban el alma. Has sido liberado de rutinas que no alimentaban tu espíritu. Y ahora estás más cerca de quien Dios te llamó a ser. Aún tienes algunas cicatrices, sí, pero no son marcas de derrota. Son marcas de un sobreviviente, de alguien que fue probado y persistió, marcas de alguien que pasó por el fuego y salió más puro, que atravesó el valle y salió con más profundidad, que conoció el dolor, pero también descubrió el consuelo que solo la presencia de Dios puede ofrecer. Esta presencia que antes buscabas en momentos específicos, ahora se ha convertido en tu refugio constante. Ya puedes ver cómo te habla en los detalles, cómo te sostiene en situaciones que antes te desanimaban, cómo te calma cuando todo a tu alrededor grita desesperación. Esta es la madurez espiritual. Este es el fruto del camino. Esto es lo que demuestra que no saliste igual, saliste transformado. Y esta transformación no se puede explicar, pero todos la verán. Notarán en ti una paz que no se compara con lo que has vivido, una firmeza que no se aprende en los libros, una sabiduría que no nace de la teoría, sino de la práctica del quebrantamiento. Serás un testimonio vivo de que Dios aún transforma situaciones, pero primero transforma a las personas, que transforma historias, pero primero transforma corazones, que restaura lo perdido, pero solo después de reconstruir a quienes lo perdieron. Así que no esperes irte con todo resuelto por fuera, porque lo más importante ya ha sucedido por dentro. Lo que se está reconstruyendo ahora en tu vida se sustentará en esta nueva versión de ti, más limpia, más ligera y completamente envuelta por la presencia de Dios. Caminarás, hablarás y reaccionarás de manera diferente, no porque te hayas esforzado, sino porque fuiste moldeado en lo invisible. Y quienes son moldeados por Dios nunca vuelven a ser los mismos. Si esta palabra te conmovió y sientes que sales de esta etapa diferente a como entraste, escribe aquí en los comentarios: creo que saldré más fuerte. Esta es tu declaración de fe y también el comienzo de todo lo que está por venir, porque la historia no termina aquí. Es solo pasar página hacia algo completamente nuevo. Si has llegado hasta aquí, es señal de que algo en este mensaje te llegó profundamente. Quizás fue una palabra, una frase, simplemente la sensación de que Dios te encontró en el momento justo. Así que haz lo siguiente: deja un comentario abajo diciendo: este mensaje era para mí,
para que sepa que estuviste conmigo hasta el final y que, de alguna manera, esta conversación te llegó al corazón. Si este contenido te ayudó, te alivió o te hizo reflexionar, dale a me gusta. Esto demuestra que cada palabra compartida valió la pena y también ayuda a que este mensaje llegue a quienes también lo necesitan. Y si quieres seguir recibiendo palabras que te fortalezcan, te despierten y te alineen con lo que Dios aún hará en tu vida, suscríbete al canal. Hay mucho por venir que podría ser justo lo que necesitas escuchar en el momento oportuno. Y ya que estás, aquí tienes un video que complementa todo lo que hablamos hoy. Haz clic en él y sigue conmigo. Hay más cosas maravillosas para ti.